Creo que toda reflexión sobre el chavismo implica un retorno a Bolívar, un regreso a Bolívar, que es como la médula, el núcleo del pensamiento del presidente Chávez. Chávez siempre tuvo como un sentimiento desde niño, como un sentimiento de aproximación, de proximidad con Bolívar. Él casi lo asociaba a su historia personal. Tú sabes, por ejemplo, que él, que nació en ese pueblito allá de Barinas, en los llanos, los lejanos llanos del oeste venezolano, él decía que desde su casa, su abuela de vez en cuando le decía, mira, aquello allá arriba, ese es el Monte Bolívar, el Pico Bolívar, que era lo más alto que hay en Venezuela. Entonces, y también él recordaba que por las calles de Sabaneta, había el recuerdo de gente de su familia que se había enrolado cuando, por ejemplo, Ezequiel Zamora estuvo por la región y que se había ido con Ezequiel Zamora. Y ya la gente de ahí recordaba a la gente que se había ido con Bolívar, cuando Bolívar pasó por ahí para atravesar los Andes. Hay como una asociación del hecho de que Bolívar y el movimiento, digamos, bolivariano independentista era un movimiento muy popular, en una aldea perdida como era Sabaneta, que en realidad era una aldea porque es el paso, es un vado, es el paso del río Boconó, y hay que pasar por ahí. Todo el que quiere ir hacia Colombia tiene que pasar por ahí. Entonces él lo asociaba con esto. Acuérdate que también él evidentemente reivindicaba su consanguinidad con Maysanta, que en definitiva era su bisabuelo. ¿Y quién era Maysanta? Maysanta era el hijo de un oficial que había combatido con Zamora. Y Zamora, que había combatido con Páez, Páez había combatido con Bolívar. Entonces él decía, entre Bolívar y yo solo hay 6 generaciones. Cabríamos aquí en torno a esta mesa. Si aquí estuviera Bolívar, aquí estaría Páez, aquí estaría Ezequiel Zamora, aquí estaría Maysanta, aquí estaría yo. No hay tanta diferencia, no han pasado tantos años, ¿verdad? Entonces, otra anécdota que él contaba, siempre para contarte su relación vital con Bolívar. Otra anécdota que contaba es que él decía, no sé qué presidente, no sé si fue Guzmán Blanco, decidió un día que en cada ciudad, en cada pueblo y en cada ciudad de Venezuela tenía que haber una plaza Caracas, con una estatua de Bolívar. De Bolívar. Tenía que haber una plaza Bolívar y una estatua de Bolívar. Pero, ¿qué ocurría? Por ejemplo, en Sabaneta, un pueblo muy modesto, según cuenta Chávez. Chávez nació en el 54. Y cuando él era un niñito, no se podía ir a la plaza Bolívar, porque para acceder a la plaza Bolívar había que ir bien vestido. Tú estabas hablando antes del emburguesamiento o la lectura burguesa. Él cuenta una anécdota, que era que una vez él fue en bicicleta con otros niños, una bicicleta de estas más o menos realizada a mano prácticamente, e iba evidentemente con el torso desnudo. Iban por allí jugando a una plaza que se llamaba Bolívar, que es una plaza del pueblo, y la policía lo detuvo y lo llevó a la comisaría, porque no llevaba camisa de manga larga, y su padre tuvo que venir a liberarlo. Y entonces el padre estaba avergonzado y Chávez decía, fíjate, alejaban a Bolívar del pueblo, lo alejaban. Uno no podía atravesar esa plaza si no iba con chaqueta, no podías ir si ibas descalzo, como tanta gente en esa época modesta iba. Entonces, todo eso para decirte que Chávez desde el principio vio, por una parte, el amor que su propia familia había tenido con el movimiento bolivariano de liberación,
El padre de él era muy simpatizante de Rómulo Betancourt. Él contaba que la gente decía, por ahí viene Rómulo, una cosa así como extraordinaria, ¿no? Pero siempre con la idea de que Bolívar era la referencia, ¿no? Y también él leía, como tú sabes, la revista esta Tricolor, que su padre, que era maestro de escuela, la traía, y ahí venía la historia de la patria, porque eso se hizo en un periodo en el que hubo una educación nacional nacionalista, ¿verdad? Entonces, todo esto hacía que Chávez tenía un conocimiento de Bolívar. Evidentemente no tenía un conocimiento científico de Bolívar, no tenía un conocimiento de la obra de Bolívar, tenía un conocimiento patriótico, podríamos decir, diría yo, patriótico de Bolívar, un acercamiento sentimental, emocional con Bolívar. ¿Sabéis que Bolívar era eso, el padre de la patria? El padre que protege, la referencia, el ancestro común, como tiene cualquier tribu, ¿verdad? El ancestro común, el tótem, ese que se respeta, que hace que todos venimos de él. Claro, él descubre al Bolívar científico, al Bolívar teórico de la nación latinoamericana, teórico de la soberanía, teórico de la independencia, teórico de la rivalidad con Estados Unidos, teórico geopolítico. Él lo descubre en la Academia Militar. Antes de la Academia Militar, lo dice él, no tenía idea, no había trabajado eso, él se había interesado por todas las materias, pero no por eso. Y en la Academia, evidentemente, con un grupo de profesores muy progresistas, pero que ya habían integrado la importancia de Bolívar. Acuérdate que Chávez explica que en la Academia Militar, cuando él llega, hay un cambio de estudios, que es el primer gobierno de Caldera, un cambio de estudios. Él forma parte de la primera generación que llega con bachillerato. Antes se entraba a la Academia Militar con cuarto año de secundaria y los cadetes, por consiguiente, tenían menos cultura, mientras que cuando él llega hay dos exigencias nuevas. Uno, el aspirante a cadete que pasa un examen de entrada debe tener bachillerato, y segundo, debe comprometerse a inscribirse en la universidad para hacer una carrera universitaria. O sea, era estudiante universitario, él era estudiante de la Universidad de Caracas, y por otra parte era cadete. Entonces, evidentemente, eran mucho más conocedores. ¿Qué profesores tenían en esa academia? Que es muy interesante. Son los militares que los gobiernos de la Cuarta República sospechaban de ser progresistas y no querían que tuvieran mando de tropa para ir a combatir la guerrilla, y entonces como que los castigaron dándole una misión puramente docente, como decía Chávez, y se equivocaron grandemente porque esos profesores formaron a una generación revolucionaria. Entonces, y él recibe a unos profesores, entre ellos Pérez Arcaiz, que tienen una lectura de Bolívar, pero no solo de Bolívar, sino tienen una lectura de algunos de los generales que han hecho la patria y que tenían ellos mismos una lectura revolucionaria de Bolívar, en particular el general Zamora, que era bolivariano, evidentemente. Entonces, esta síntesis hace que él va a hacer una relectura de Bolívar. Él lo va a desempolvar, lo va a desmuseigrafiar, lo va a sacar de los museos, lo va a desmomificar. Él decía, Pedro, él decía, la mejor manera que ellos tuvieron de anestesiar a Bolívar era rociar, regar el país de Bolívar. Y como ya Bolívar estaba en todas partes, ya no había ni que pensar en Bolívar. Pero de esa manera ya ni se editaban las obras de Bolívar, o sea, algún libro bonito de esto, se iba evidentemente al mausoleo, pero era una ritualización, era la mejor manera de decir Bolívar está muerto. Y Chávez decía, Bolívar está vivo. El pensamiento de Bolívar está vivo, está vivo.
nos trabaja hoy, nos ayuda a entender el mundo de hoy. Y yo creo que eso efectivamente se ha podido producir en otros países. Cuba es un buenísimo ejemplo. No, además, no es extraño que alguien como Martí, ya a final del siglo XIX, o sea, ya han pasado 60, 70 años desde la muerte de Bolívar, Martí viene aquí a rendir culto a Bolívar, pero no a rendir culto a un muerto, viene a rendir culto a alguien del que está leyendo su obra, del que se está inspirando de su obra para la independencia de Cuba. Y entonces está llevando a cabo el pensamiento de Bolívar vivo para liberar no solo Cuba, Cuba y Puerto Rico, evidentemente. ¿Eh? O sea, viene a inspirarse del Libertador, porque la obra del Libertador no está terminada. Solo estará terminada el día que no quede ninguna colonia española en América, en la lectura de Martí. Y también la burguesía cubana hizo de Martí lo mismo. Martí en todas partes, Martí como referencia, Martí como padre de la patria, Martí el apóstol. Pero ¿quién leía a Martí? Bueno, un niño allá por Santiago de Cuba, llamado Fidel Castro, que se pone a leer a Martí y que se da cuenta de que la independencia no está conseguida, de que la soberanía no existe, y que todo lo que Martí avisó, advirtió, etcétera, se está produciendo como peligro. Y esa relectura de Martí es también una manera de revivir a Martí y utilizarlo como precisamente el inspirador de la Revolución Cubana, igual que hace Chávez con Bolívar. Bolívar, por su trayectoria, por su historia, obviamente es anterior al marxismo, evidentemente. O sea, anterior al marxismo, anterior a la era industrial, anterior al nacimiento del proletariado, por consiguiente, anterior a toda economía capitalista moderna, que es la crítica esencial que hace Carlos Marx. El marxismo nace de la crítica, ¿verdad?, expresada en un libro que se llama El Capital, que es la descripción del capital. No hay ninguna descripción de lo que es el capitalismo antes de que Marx lo identifique de esa manera. Pero Bolívar, y se olvida frecuentemente, Bolívar es también anterior al nacionalismo. El nacionalismo es posterior a Bolívar. El nacionalismo, lo que llamamos la corriente nacionalista, nace evidentemente con las tesis de Herder en particular, después de la invasión de Alemania por Napoleón. Empieza a surgir una teoría de la nación que no existía antes, el concepto de nación. Bolívar no trabaja con esas herramientas porque son posteriores a él. Y también, evidentemente, hay que tener en cuenta que Bolívar tenía como referencia la Revolución Americana o la Revolución Francesa, la que él conoció. Estas revoluciones también son anteriores al nacionalismo tal como se entiende hoy, porque el concepto de nación nace en la Revolución Francesa, pero es una nación esencialmente definida como todas las personas que quieran defender el proyecto republicano. Hoy nación es todas las personas que tienen el mismo origen, la misma lengua, la misma religión, el mismo territorio, la misma sangre. ¿Entiende? Este concepto étnico del nacionalismo, para ser preciso. En cambio, para Bolívar, en cierta medida, la nación latinoamericana era con todas sus mezclas, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista, no podríamos decir religioso, pero territorial, y sobre todo basado en esta idea profunda que los teóricos de la Revolución Americana, en particular Washington, en particular Jefferson, en particular estoy pensando en el teórico de la Revolución Americana, que era un científico, varios científicos, que esencialmente van a definir la nación como su capacidad de autonomizarse
de la metrópoli, desde el punto de vista económico, comercial sobre todo, la voluntad de disponer de sus propias riquezas. Entonces, la prueba es que ahí donde los Estados Unidos lo van a conseguir con mucho sufrimiento, habrá hasta las 13 colonias y después la guerra civil, etc. En América Latina la fractura se va a hacer muy pronto. En cuanto muere Bolívar, ya se fractura, ya se fragmenta, ya se balcaniza, de como lo hubiera hecho cualquier señor feudal en la Edad Media. No sobre una base ni nacionalista ni evidentemente marxista. Pero no cabe duda de que Bolívar, en particular en Venezuela, por ser la matriz de la liberación de gran parte de América Latina, Bolívar es un referente fundamental. También para muchos marxistas, tú decías que no entienden a Bolívar, está el hecho de que se refieren al célebre texto de Marx sobre Bolívar. Yo en el libro con Chávez se lo pregunto, y Chávez contesta de una manera tan directa y tan evidente. Chávez dice, pero Marx no tenía ni idea de quién era Bolívar, no tenía ni idea. Escribía de manera indirecta, por lo que había leído, porque es un artículo de enciclopedia. Entonces, no tenía ni idea, punto, no, ni entremos a discutir. Marx se documenta mal, porque no es su tema, y al documentarse mal saca conclusiones muy malas, evidentemente. Pero en cambio muchos marxistas en el mundo que creen que todo lo que ha escrito Marx es como el Evangelio, es palabra de Dios, pues se confunde, pero no, Marx como todo el mundo tiene buenas cosas y malas cosas. En el caso de Bolívar ahí hay una cierta confusión. Pero no cabe duda que Bolívar es identificatorio. Es identificatorio. No es una casualidad que países lleven el nombre de un país como Bolivia. No es una casualidad. Bolivia podía haberse llamado de cualquier manera. De cualquier manera. Y en particular con una referencia a la historia precolonial, precolombina. Pero sin embargo se eligió el nombre de Bolívar. De manera histórica se sintió eso que tú dices, la enorme personalidad de Bolívar, la enorme capacidad de visionario político de Bolívar, fundador de naciones, ¿verdad? Entonces no solo el agradecimiento por la liberación, sino también una manera de rendirle culto, que es una manera es una de las formas de expresión del agradecimiento, ¿verdad? Pero aquí en Venezuela en particular, pero uno lo constata también en Panamá, en Ecuador, en Colombia, evidentemente países muy marcados por digamos, la dinámica liberadora de Bolívar. No cabe duda que Bolívar es identificatorio, forma parte de la identidad nacional. Cuando Chávez decide que la república tiene que ser bolivariana y lo inscribe digamos, en el nombre del país, es porque precisamente también él quiere que haya como una impregnación de los ciudadanos desde su más pequeña edad, una impregnación. No es solo un homenaje, no es solo un agradecimiento, es la idea de que el pensamiento, como decíamos, de Bolívar está vivo y debe seguir vivo porque va a seguir inspirándonos una idea, digamos, cuando un pensamiento tiene una fuerza, digamos, consecuente, permite interpretar situaciones que aún no se han presentado. Digamos, cualquier persona que hace un poco de filosofía está refiriéndose a Sócrates o a Platón, que tienen 2500 años, sigue siendo válido hoy. Aristóteles sigue siendo válido hoy. Estoy hablando de filósofos, pero mucha gente considera que su vida está organizada en torno a los principios de los evangelios y que Jesús sigue siendo inspirador digamos, no solo de su vida actual, sino de su vida futura. Muchos musulmanes en el mundo, por no decir todos, se inspiran en la palabra de Mahoma, palabra de Dios traducida por Mahoma. Y Bolívar tiene ese carácter religioso, no, tiene un carácter político,
pero digamos, el análisis que hace Bolívar en un periodo muy difícil, que es el principio del siglo XIX, porque, por ejemplo, Bolívar, cuando empieza a reflexionar sobre la necesidad de la liberación de América Latina, se refiere mucho a la corona británica. Y hasta en un momento está dispuesto a que la corona británica venga, porque considera que es un país modélico, porque ya está en los prolegómenos de la sociedad industrial, porque ya hay un tipo de democracia tradicional, aunque es una monarquía. Entonces está dispuesto a que esa corona sustituya a la corona española. Pero al cabo de unos años, no, porque una vez que Gran Bretaña, el Reino Unido, Inglaterra, ha vencido a Napoleón en Waterloo, pasa a ser la primera potencia mundial y a dominar el mundo, a querer dominarlo todo. Y Bolívar se da cuenta de eso, igual que los Estados Unidos. Él ve muy pronto, aún los Estados Unidos no eran para nada potencia. La gran potencia del siglo XIX y parte del siglo XX es el Reino Unido, la primera potencia mundial que ha existido en el mundo del planeta tal como lo conocemos, el Reino Unido, y que ya quiere llevarse todas las riquezas de América Latina, y Bolívar cambia su opinión, cambia esa opinión, ¿verdad? Y con respecto a Francia igual, cuando va a Haití lo entiende. O sea, él que tenía una gran admiración por Francia, que tenía una gran admiración por Napoleón, pero cambia. Sí, no hay un Bolívar, hay un Bolívar que evidentemente va estudiando la historia que se desarrolla en el mismo momento en que él va expresando su vida. Si reflexionamos a la comparación con Francia, todo el siglo XIX francés está marcado por la referencia a Napoleón. Napoleón surge de la Revolución Francesa, evidentemente, es uno de los líderes que emergen con la Revolución Francesa. Él viene de lo que es, digamos, si tenemos el concepto de nación étnica, viene de otra nación, que es, podríamos decir, la nación italiana más bien, porque viene de Córcega. Pero se vive como, en el sentido que te he dicho antes, el sentido de la nación ciudadana, la nación ciudadana en la que pensó Miranda, que fue un combatiente, fue un general de la Revolución Francesa, que participó en la victoria de Valmy, que es determinante. Entonces, Napoleón es de los que la Revolución Francesa permite emerger. Antes era imposible en tiempos de la aristocracia. Y de ahí pasa a ser un general que defienda la revolución, pasa a ser primer cónsul, era el nombre del presidente, digamos, pasa a ser primer cónsul y da un golpe de Estado, 18 de Brumario, que analiza Marx, da un golpe de Estado y se transforma en emperador. O sea, restablece la monarquía, y más que la monarquía, el imperio, porque está dispuesto a conquistar otros reinos, otras monarquías. Es como el rey de reyes. Para muchos, Napoleón es lo más grande que ha dado Francia en el siglo XIX, y eso todo a lo largo del siglo XIX va a inspirar la historia, va a surgir. La historia del siglo XIX en Francia es que después de Napoleón regresa la monarquía, pero una revolución popular en 1830 tumba una monarquía, luego vuelve con una elección republicana, la Segunda República, pero el presidente de la República se establece como de nuevo para que haya una nueva revolución, la de 1848, que es lo que se llamó la Primavera de los Pueblos, precisamente, y luego de nuevo viene un sobrino nieto de Napoleón III, y que de nuevo vuelve a ser elegido presidente de la República y la cambia en Segundo Imperio. O sea, todo esto hasta 1870, donde hay una derrota frente a Francia, y esa derrota frente a Alemania, la guerra de 1870, y esa derrota abre paso a la Tercera República, que ya termina con ese ciclo, y la Tercera República va a empalmar con la Cuarta, y la Cuarta con la Quinta, ¿verdad? Después con la de cada guerra mundial. Pero a pesar de eso, y aún en la trayectoria de después de 1870, sigue habiendo siempre referencias a Napoleón. Y bueno, el último gran hombre en Francia, eso da lugar a un concepto en ciencia política, se llama el bonapartismo, que es el general
que se impone como en el país por cualquier circunstancia, la guerra, las elecciones, lo que sea, y ese general tiene vocación a dirigir el país, como lo hizo Napoleón, el bonapartismo. El último bonapartista es De Gaulle, que crea la Quinta República. Entonces, lo que quiero decirte es que la historia acaba por poner en su sitio a los grandes hombres o las grandes mujeres. Ahora hay que integrar esa dimensión. Porque siempre dice los padres de la patria, pero también hay madres de la patria. Y yo creo que una de las decisiones que tomó Chávez, el presidente Maduro, es de introducir en el panteón a mujeres, evidentemente. Madres de la patria también. Porque se dice la patria, se podría decir la matria. Pero se dice la patria por lo de padre. Pero bueno, en realidad somos todos hijos de nuestra madre. Es como casi más seguro que seamos hijos de nuestra madre que de nuestro padre, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, Napoleón en Francia es un personaje controvertido. Tiene idólatras, están dispuestos a crear un culto, ya hay un culto de Napoleón y tiene gente que lo detesta. Igual Robespierre, que es el gran líder del radical de la revolución. En París intramuros, en el París ciudad, no hay una calle, no hay un monumento, no hay nada que lleve el nombre de Robespierre. En París intramuros no hay nada que lleve el nombre de Napoleón. Nada. Napoleón está solo su panteón, que no lleva el nombre de Panteón de Napoleón, se llama Los Inválidos. Lo fundó Luis XIV, te lo decía esta mañana. ¿Por qué? Porque no se le puede poner ese nombre, porque siempre habrá gente que estará en contra. La historia, evidentemente, digamos, acuérdate lo que le dijo Zhou Enlai, primer ministro de Mao Zedong, al periodista que un día le preguntó, hablando de la Revolución China de 1949, el periodista le dijo: pero esta revolución tiene algo que ver con la Revolución Francesa, está en la continuidad, ¿qué piensa usted de la Revolución Francesa? Y Zhou Enlai dijo: es aún un poco pronto para que califiquemos a esa Revolución Francesa, deje pasar el tiempo, y ya había pasado 2 siglos. Y yo te diré lo mismo con Bolívar, por el momento estamos en esto. Y Chávez ha hecho, evidentemente, yo creo, una revisión fundamental para traer a primera línea a Bolívar, porque, digamos, para decirlo de cierta manera, Bolívar no se ha exprimido aún suficientemente, no se le ha exprimido todo su saber, todo su potencial de identificación, de cambio, de identificación en el sentido de darle una identidad a la patria. Un problema para América Latina es los problemas de las identidades, hay muchas identidades, es muy difícil hacer una síntesis, es un crisol de muchos pueblos. Se puede decir, no sé, en América Latina lo más importante son los indígenas, pero tú no puedes negar la realidad de que hay 5 siglos de historia venida de Europa y que la mayoría, digamos, la mayoría en muchos países de la ciudadanía desciende de los europeos. No los pueden negar los europeos tampoco. No te puedes poner a jugar que aquí solo ha habido afrodescendientes e indígenas. Eso no sería reconocer la realidad. Y quien niega la realidad le viene como una bofetada al cabo de un tiempo, ¿entiendes? Pero tampoco puedes negar que haya afrodescendientes o indígenas, como se hizo durante siglos, ¿verdad? Y además es el resultado de una reflexión, como decíamos antes. El Bolívar, por naturaleza, hubiera visto esto como los americanos, si quieres. Son los europeos, los vascos, no sé cómo yo diría. Pero él empieza a entender, como lo decíamos con Boves y con Páez, que aquí hay un problema también de clase, diríamos hoy, de clase. Y también cuando va a Haití, Toussaint Louverture empieza a ver que hay un problema de esclavitud y él lo integra, porque es un hombre inteligente y que viene de la revolución, que es un pensador de la revolución, la ha conocido, un hombre que ha conocido muchas realidades, se ha paseado por el mundo, ha conversado mucho con Humboldt. Y Humboldt tenía un gran respeto por las identidades culturales, como lo escribe en sus textos, tanto de los indígenas como de la influencia de los afrodescendientes. Acuérdate que Humboldt, cuando viene a Caracas, dice es la ciudad más española de América. La que unos años después va a ser una de las primeras en declarar la independencia, pero él lo que ve es un pueblito español, todo el mundo se refiere a España, es la ciudad más española de América, dice él, con La Habana.
Y acuérdate que también decía que es la ciudad en la que aún no había llegado la imprenta, en la época en que nace Bolívar. Aún no ha llegado la imprenta, dice él, es la única ciudad que conozco en la que no hay un periódico. Eso es un texto que se publicó aquí, de Humboldt. Entonces, evidente, pero eso cambia con Bolívar. Entonces Bolívar viene de un mundo que es evidentemente la aristocracia poseyente de aquí, pero lo cambia, elabora, reflexiona. En los 40 años, un hombre tan joven como él, en los 47 años, menos de medio siglo, es un hombre que aprende y que cambia e integra. Como hoy nosotros integramos, por ejemplo, la ecología, el cambio climático, en lo que nadie pensaba en aquella época, Humboldt sí. Como integramos el feminismo, hoy tenemos que integrarlo. Él integra estas dimensiones de las que hablamos. Eso muestra también la inteligencia, digamos, dúctil, sí, que se transforma, que se adapta de una persona como Bolívar. En eso también es ejemplar. No solo en lo que dijo, sino en cómo llegó a pensarlo.